Bendito sea Jesucristo. Levante bien sus brazos y déjeme decirle, el Señor tiene un gran mensaje para usted hoy. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, el Señor tiene un gran mensaje para ti hoy. Gracias, Señor. Hoy vamos a hablar de una área que frecuentemente es desconocida para mucha gente, aún en la iglesia cristiana, porque vamos a hablar de cielos abiertos. Y los hijos de Dios decimos cielos abiertos. Quiero que nos grabemos esta expresión, cielos abiertos. Cielos abiertos. Y vamos a ir al Evangelio de San Mateo en el capítulo 3. Mateo 3. ¿Quién sabe cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo. Y el Evangelio de San Mateo es el Evangelio a los judíos. Todo lo que Dios quiere decir respecto al Evangelio para los judíos está en el Evangelio de Mateo. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, Mateo 3, a partir de los versículos 13 y siguientes. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y los hijos de Dios decimos, te alabamos, Señor. Bendito sea Jesucristo. Vamos a orar con este pasaje de la palabra de nuestro Señor. Padre, te damos las gracias por tu preciosa palabra, palabra viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta abrir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias te damos, Padre, por tu palabra preciosa. Gracias te damos por el Espíritu Santo precioso que tú nos has dejado. Y gracias, Señor, porque podemos reunirnos a meditar en tu preciosa palabra y declararla a diestra y a siniestra en bendición. Padre, te pedimos que el Espíritu Santo nos revele este pasaje de tu palabra y se vuelva vida en nuestras vidas. Y los hijos de Dios decimos amén. Bendito sea Jesucristo. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar nuestro saludo al auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Vamos a mandar un saludo a Dinamarca, Holanda, Alemania. Vamos a mandar un saludo a Escocia, a Irlanda. Vamos a dar un saludo a todo Centro y Sudamérica. Tenemos un gran auditorio en las partes nortes de Europa Occidental,
y en Centro y Sudamérica. Siendo las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, 11 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 12 del mediodía, hora de Nueva York y Ottawa y del este de los Estados Unidos, 5 de la tarde, hora de el Reino Unido, 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, 7 de la tarde, hora de Jerusalén, y 1 de la mañana, hora de Jinan, China, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Tenemos ahí a uno de nuestros hermanos en China y le mandamos saludos. Cielos abiertos, y los hijos de Dios decimos cielos abiertos. En hebreo, cielos abiertos es Ha Shamayim Éfeta, y los hijos de Dios decimos Ha Shamayim Éfeta. No sé si se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba orando por una persona que era sorda y dijo, Éfeta, ábrete. De modo que la palabra Éfeta es en arameo, quiere decir ábrete, Éfeta. Y Ha Shamayim quiere decir los cielos. Esta palabra Shamayim es la misma palabra que se encuentra en el libro del Génesis, cuando dice el Señor, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando dice los cielos se refiere a todo el universo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Fíjese cómo el Señor, no importa qué nivel intelectual tengamos nosotros, pero Él nos revela su palabra. Si nosotros no tenemos mucha instrucción, Él nos revela su palabra. Si nosotros tenemos un poquito más de instrucción, nos revela su palabra. Si nosotros tenemos una técnica, nos revela su palabra. Si tenemos una licenciatura, nos revela su palabra. Si tenemos una maestría, nos revela su palabra. Si tenemos un doctorado, nos revela su palabra. No importa cuál sea tu nivel escolar, Dios te revela su palabra. Y entonces dice la palabra el Hashamayim, los cielos. Los cielos se refiere a todo el universo, todas las constelaciones de las cuales la Vía Láctea, que es donde nosotros vivimos, es tan solo una de ellas. De modo que Hashamayim Éfeta, y nos dice la palabra del Señor, y Jesús, ahí en el versículo 13, vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y nos dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene. Alguien diga, porque así conviene. De modo que hay cosas que dice Dios que son porque así conviene, así conviene. Y luego dice que cumplamos toda justicia. Y los hijos de Dios decimos que cumplamos toda justicia. Quiere decir que hay un plan, hay una razón por la que el Señor Jesucristo permitió ser bautizado por Juan el Bautista. Y nos dice el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bendito sea Jesucristo. Pongamos atención en el versículo 16, que dice, y Jesús después, alguien diga después,
Fue hasta después que fue bautizado. Después que fue bautizado, subió luego del agua. Agua significa naciones, países, etnias o grupos indígenas, y también simboliza el pecado. Cuando el Señor Jesucristo sale así del agua, sube del agua, simboliza salir de las naciones, de los pueblos, de las etnias y salir del pecado. Porque recuérdese que Jesús está tomando nuestro lugar. Jesús tomó nuestro lugar cuando fue a la cruz del Calvario. Entonces aquí se está manifestando por primera vez como el Mesías, el Cristo, el señalado por Dios. Y nos dice la palabra, y después de que fue, y Jesús después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y oiga que el Espíritu Santo nos está hablando a nuestra mente y a nuestro corazón, y nos dice dos cosas muy importantes este versículo 16, que es necesario que los cielos sean abiertos para que descienda el Espíritu Santo. Y los cielos fueron abiertos, y dice la palabra que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, descendía como paloma y venía a él. En Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vemos al Espíritu Santo descendiendo sobre los apóstoles y discípulos del Señor y derramando esas lenguas como de fuego. Entonces se necesita que los cielos sean abiertos para que descienda el Espíritu Santo y realice las 4 cosas que sabemos que realiza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reinicia, renueva, recrea y restaura. Y los hijos de Dios decimos: el Espíritu Santo renueva, reinicia, recrea y restaura. El Espíritu Santo, tercer persona de la Trinidad, es indispensable para realizar esas 4 acciones. Y entonces nos dice la palabra que Jesús sube del agua, que tiene la representación que ya dije, y entonces los cielos fueron abiertos y desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma. La ve el Señor para que el Espíritu Santo realice esas 4 actividades, y nos dice que entonces hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De modo que era necesario que el Señor Jesucristo fuera bautizado para que todo el pueblo de Israel supiese que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es la ofrenda perfecta de Dios. De modo que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, fue una señal a todo el pueblo de Israel. Hay gente que dice: es que Jesús nunca dijo que Él era el Mesías. Claro que lo dijo en el Evangelio y lo mostró en este momento histórico de su bautismo. Tenemos que decir que Dios es sobrenatural, Dios es espíritu, y Dios se mueve de forma sobrenatural. Las maravillas, los milagros, las señales son parte de la vida cristiana, porque Dios es sobrenatural. La iglesia es sobrenatural, porque tenemos un Dios sobrenatural. Y entonces, lo natural en la vida cristiana es lo sobrenatural. Alguien diga: lo natural en la vida cristiana es lo sobrenatural. Nosotros debemos de esperar cosas sobrenaturales. Usted está viviendo en este momento algo sobrenatural. ¿Por qué?
porque el Espíritu Santo nos está ungiendo para escuchar la palabra de Dios, para entender lo que Dios quiere que entendamos y para poderlo vivir. Una de las cosas más importantes que yo me propuse cuando recién Dios me llamó es hacer las cosas más fáciles. Un maestro debe volver las cosas difíciles en fáciles, no las cosas difíciles en más difíciles. Entonces, es el propósito de que volver las cosas difíciles en fáciles. Y cada cosa que estudiamos tiene un punto de vista práctico. A mí no me gusta enseñar cosas que no son prácticas. Y cielos abiertos es algo práctico. Alguien diga, el pastor nos está enseñando algo que es práctico. Dele gloria, honra y alabanza al Señor Jesucristo. Porque si hablamos de la redención, wow, pues suena muy bonito, pero tú vas a decir, ¿y eso a mí de qué manera me beneficia? Entonces, yo quiero enseñarte de cielos abiertos porque esto te beneficia, te va a beneficiar. Tu oración va a ser diferente porque a partir de hoy tú le vas a decir al Señor, Señor, dame cielos abiertos. Entonces todos los demás ahí que están contigo, ¿qué está diciendo ese hombre? O ¿qué está diciendo esa mujer? Está pidiendo cielos abiertos. ¡Wow! Nosotros tenemos que aprender el lenguaje de Dios. Dios tiene un lenguaje y así como nosotros aprendemos inglés, alemán, italiano, francés, que no me gusta mucho estudiar francés porque el francés pues prácticamente nomás lo hablan los franceses y uno que otro por allí, pero hay un lenguaje para poderse comunicar con las personas que hablan ese idioma y nosotros tenemos que aprender el lenguaje de Dios. Entonces Dios nos va a entender perfectamente cuando le decimos, Señor, danos cielos abiertos. Yo quisiera que alguien hiciera así como yo, Señor, danos cielos abiertos. A ver otra vez porque veo unos que están medios desanimados. Señor, danos cielos abiertos. Wow, dele un aplauso al Rey Jesús. Cielos abiertos. Entonces tú vas a estar en la reunión de oración con una oración diferente porque estás pidiendo cielos abiertos. Y vamos a hablar de qué significa eso de los cielos abiertos. Lo que debemos decir en este momento es que Dios es sobrenatural. Y si Dios es sobrenatural, su iglesia tiene que ser sobrenatural. Y nosotros debemos esperar cosas sobrenaturales. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la palabra en este versículo 16 nos dice que los cielos fueron abiertos. Los cielos fueron abiertos para confirmar el respaldo del Padre, el ministerio del Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Allí en este versículo tenemos la enseñanza de la Trinidad. El Padre arriba, Jesús está siendo bautizado y el Espíritu Santo que viene como una paloma. Ahí están las tres personas de la Trinidad, el Padre hablando del cielo, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo volando por encima de Jesucristo. Hay personas que dicen, no, es un solo Dios, una persona. Error. La Biblia enseña un Dios, tres personas. Hay otros que enseñan, es que es un Dios, dos personas, el Padre y el Hijo. Error. Es un Dios, tres personas, el Padre, el Hijo, que es el Verbo, y el Espíritu Santo. Y aquí lo vemos en este versículo, claramente, versículo 16, el Padre hablando desde los cielos, Jesús siendo bautizado y el Espíritu Santo volando por encima de Jesús, mientras el Padre dice, este es mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero.
¿Cómo ves si tú le pides en oración al Señor, Señor, yo quiero ser tu hijo amado en quien tú tengas complacencia? ¿No le parece maravilloso? Y es entonces que estamos aquí viendo las diferencias de la oración. Tú puedes orar como siempre oramos, que cuando uno empieza y recibe al Señor Jesucristo y tus oraciones son, pues casi van al grano, necesito esto y necesito lo otro, y dame para pagar el recibo y ayúdame en la escuela, y pues son las oraciones que uno tiene cuando recién se convierte. Pero va uno avanzando en la vida cristiana y empiezas a mejorar el lenguaje de tu oración. Y uno de ellos es, Señor, dame cielos abiertos. 2, Señor, que yo también sea un hijo muy amado en quien tú te complaces. Así que los cielos fueron abiertos y descendió el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y vamos a ver varias escenas en la palabra de Dios donde hay cielos abiertos. La primera de ellas la vamos a encontrar en el libro del Génesis, en el capítulo 28. Génesis 28 en el versículo 12. Génesis 28, versículo 12. Teníamos que comenzar por el libro de Génesis porque Génesis es el libro de los principios. De modo que Génesis 28, versículo 12, que nos habla de Jacob. Voy a leer un poquito más arriba del versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar. Y los hijos de Dios decimos a un cierto lugar. Y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras. Subraye eso que dice tomó de las piedras. Tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová. ¡Wow! El Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra, diga gloria a Dios, serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó aquel nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a mi casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Mis amados hermanos, esta es la primera vez en las Escrituras que vemos cielos abiertos. La primera obviamente es en el libro del Génesis, cuando vemos en el versículo 2 y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, de modo que aquí sería constitucionalmente, teológicamente y escrituralmente la segunda vez. Desciende, se abren los cielos abiertos y este hombre que era un mentiroso, un engañador, un fraudulento y se encontraba en huida,
se le aparece la escalera de Dios. Y los hijos de Dios decimos, se le aparece la escalera de Dios. ¿Tú a quién te le aparecerías si fueras Dios? Pues oye, a uno que más o menos es un buen cristiano, ¿verdad? Oye, me le voy a aparecer a este que ora todos los días, lee mi palabra todos los días, testifica, gana las almas, levanta obra. No, Dios no se le apareció a esa persona. Se le apareció a Jacob, que Jacob era todo menos un hombre de Dios. Como decíamos, era un hombre engañador, mentiroso, fraudulento, y se encontraba en plena huida porque su hermano Esaú le quería matar. Recordémonos que la razón por la que Esaú quería matar a Jacob era porque le había robado la primogenitura. Hay dos eventos en el libro de Génesis cuando se nos habla respecto a la primogenitura que adquirió Jacob. El primero de ellas es que Jacob le compró la primogenitura a Esaú. Ustedes recuerden que venía Esaú de andar cazando, todo cansado, sudado, oliendo a monte, con mucha hambre, y entonces llega y estaba Jacob haciendo aquel guiso de porotos, de lentejas o de frijoles, para todos nosotros entender realmente exactamente lo que estaba cocinando Jacob. Eran porotos, es una palabra, es un nombre de un frijol que hay en Sudamérica. Entonces los porotos, que eran lentejas, que eran una variedad de frijol, estaba así cocinando, y entonces el olor le ganó a Esaú y dijo, dame de eso que estás cocinando. Y entonces Jacob se aprovechó y le dijo, bueno, si me das la primogenitura, te lo doy. Esto equivaldría a que tú le dijeras a tus hermanos, si me dan la herencia de mis padres, toda, te doy ese plato de frijoles. ¿Tú lo harías? Pues claro que no. Pero eso fue lo que ocurrió. Lo que le dijo Jacob a Esaú es, bueno, si me dejan toda la herencia, pues te doy los frijoles. Y el hombre, qué desesperado andaría como alguno de nosotros a veces, que cambió la herencia de sus padres por un plato de comida. Bueno, pues así pasó. Luego el tiempo siguió adelante y ya vemos a Isaac, su padre ya anciano, queriendo bendecir a Esaú, y a Jacob disfrazarse como Esaú. Como su papá estaba un poco ciego y no lo reconocía, entonces Jacob se disfraza de Esaú y se presenta a su papá, y su papá huele la cubierta de pieles que se puso Jacob y pues creyó que era Esaú. Y le dijo, pues hueles a campo, de seguro que es Esaú. Y esta es una enseñanza para todos nosotros, porque algunos somos Jacob. Es decir, somos creyentes, pero olemos a Esaú. Y los hijos de Dios decimos, olemos a Esaú. ¿Qué quiere decir oler a Esaú? Oler a perdido. Oler a perdido. Eres creyente, pero hueles a perdido. ¿Te gusta lo que hacen los perdidos? ¿Quieres hacer lo que hacen los perdidos? ¿Te recreas en lo que hacen los perdidos? ¿Quieres hacer lo que hacen los perdidos? ¿Quieres ir a donde van los perdidos? Pues hombre, eres un creyente, pero hueles a perdido, hueles a perdido. Entonces el Señor nos dice en su palabra cómo Isaac le dijo a Jacob, pues hueles a Esaú, pero suenas a Jacob. Y así somos nosotros. Hablamos como Jacob, pero nos sentimos, nos ven como Esaú, como perdidos a veces. Y aquí está lo interesante, que en esta primera ocasión donde se abren los cielos, porque nos dice la palabra que Jacob llegó a cierto lugar y durmió allí,
y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. A mí me gusta ser miembro de la Iglesia El Camino, porque aparte de que el Señor nos enseña su palabra proféticamente, nos enseña muchas otras cositas. Y los hijos de Dios decimos muchas otras cositas de conocimiento general, de cultura. Y le voy a decir esto, que es muy interesante. Esa piedra que se llama la piedra de Scone, o piedra del destino, o piedra de San Eduardo, es una piedra que se conserva hasta el día de hoy y se coloca en el asiento del rey de Inglaterra que va a ser coronado. De modo que cuando mi tía Chabela, es decir, la reina Isabel de Inglaterra, fue coronada en el año 1952, se sentó en una silla, en un sillón grande, que abajo tenía esta piedra, una piedra de este tamaño, suficiente para que uno se pueda sentar arriba. Bueno, la piedra está abajo de esa silla grande, y en esa silla es donde coronan a los reyes de Inglaterra. Y desde el siglo XIII, después de Jesucristo, se corona a todos los reyes de Inglaterra en esa silla. Y entonces tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué van a coronar a un rey de Inglaterra en la silla de San Eduardo, que tiene una piedra, que es la piedra donde se cree que reposó la cabeza Jacob? Bueno, porque los reyes de Inglaterra piensan que son descendientes de Jacob. Y esto es muy interesante, porque recuerde que el anticristo es William, el hijo de Diana de Gales y del príncipe Carlos. Entonces vendrá su tiempo cuando William se siente en la silla donde está la piedra de Encón, la piedra del rey San Eduardo, y se siente allí, y es esa piedra la guardan en la abadía de Westminster todo el año o todos los años hasta que haya un nuevo rey para coronar al nuevo rey. Esa piedra se llama también piedra del destino o piedra de coronación. Y hasta este momento histórico Jacob era un donadie, alguien diga un donadie, pero llega a este lugar donde fueron los cielos abiertos, porque dice la palabra que vio una escalera que descendía desde los cielos y ángeles subían y bajaban, ¿Qué sentirías tú si estuvieras en tu casa y de pronto vieras una escalera con ángeles que suben y bajan? Pues lo mismo que le pasó a Jacob, se puso lleno de miedo, de temor, se aterrorizó. Y luego, para colmo, Dios hablando desde arriba. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese evento, junto con la pelea de Jacob con Cristo en el vado de Jaboc, donde lucha Jacob con el ángel de Jehová, y cuando la Biblia dice el ángel de Jehová, en el Antiguo Testamento se refiere a Cristo. Esos dos eventos marcaron la vida de Jacob, le dieron lo que no tenía, y los hijos de Dios decimos, le dieron lo que no tenía. Yo quiero preguntarte, ¿tú quieres recibir lo que no tienes? Claro, cielos abiertos significa recibir lo que yo no tengo. Ajá, ¿te interesa? Claro que sí. Jacob era un don nadie, pero a partir de ese momento él recibió 4 cosas: un nombre, valentía, sabiduría y victoria. Y los hijos de Dios repetimos: un nombre, valentía, sabiduría y victoria. A partir de ese momento él dejó de ser un don nadie. Cuando lucha Jacob con el ángel de Jehová, Jesucristo, en el Antiguo Testamento, le dice: ¿cuál es tu nombre? Y entonces le dice Jacob, que quiere decir el engañador, el mentiroso. El Señor Jesucristo le dice: ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino será tu nombre
Israel, príncipe de Dios. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Así que Jacob era un don nadie, hasta ese momento histórico de la escalera y el momento histórico de la lucha con el ángel de Jehová, Jesucristo. Y a partir de ese momento, alguien que era un don nadie, alguien que no tenía, empezó a tener. Y los hijos de Dios decimos, yo quiero tener un nombre, yo quiero tener sabiduría, quiero tener valentía y quiero tener victoria. Cielos abiertos significa, Señor, dame un nombre. Todos nosotros tenemos un nombre de la tierra, el que nos puso nuestro papá y nuestra mamá. ¿Han oído a estos hijos que dicen mamá, mamá, papá, pa, mamá? Bueno, tenemos un nombre que nos dio nuestro papá y nuestra mamá, pero necesitamos el nombre que Dios te da. El Señor tiene la costumbre de cambiarles el nombre a las gentes. Si usted se fija, por ejemplo, en el Evangelio le cambia el nombre a Pedro, que antes era Cefas, y le da el nombre de Pedro. Era Cefas, una piedrecilla cualquiera, y ahora es Pedro, una roca firme. A Jacob le cambia el nombre de Jacob a Israel, y así vemos muchos casos donde el Señor les cambia el nombre a la gente, porque el cambio de nombre es un cambio de propósito, de meta, de proyecto, es un cambio. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando le escogemos el nombre a los hijos y le pones Eduardo Jaime, porque lo viste en una telenovela. No, póngale un nombre, y uno solo, no tiene que ponerle 2 o 3 o más, un nombre que represente algo, que signifique algo. Si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que los nombres significan algo, y generalmente los nombres tenían que ver con lo que iba a ser la persona. Así que el nombre que le ponen a uno es muy importante. Yo estoy muy contento con el nombre que a mí me pusieron, José, porque José significa fructífero, multiplicador. Me gusta José. Y me gusta más el nombre que Dios me dio, Israel. Ese nombre no me lo puse yo, me lo puso Dios a través de mi abuelo espiritual. Dijo, tú eres Israel. Él no supo lo que hizo, porque así es la cosa. Uno nunca sabe lo que hace, es como Abraham. Dice que salió sin saber a dónde iba. Así somos nosotros. Salimos sin saber a dónde vamos. Así, cuando salimos en la mañana en el piloto automático de ir a la escuela, ir al trabajo, ir a la oficina, ir al hospital, es el piloto automático que va por las calles. Algunos tomándose un café de Starbucks, otro va tomándose un licuado, otro va comiéndose un lonche, los niños dormidos. Es la escena continua, familiar, pero es muy importante el nombre que se nos da, porque el nombre significa algo relacionado a lo que tú vas a hacer. Y Dios le dio estas 4 cosas a Jacob: nombre, valentía, sabiduría y victoria. Y su vida cambió totalmente. ¿Qué sentirías tú de ver esa escalera que para arriba y para abajo suben y bajan los ángeles del cielo, y a Dios hablando y diciendo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac? A mí me encanta esto, porque yo cuando oro le digo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Me sintonizo, me identifico con el Dios verdadero, y tú también debes hacer eso, cuando menos de vez en cuando. Y dice la palabra de Dios que Jacob era un hombre bien transero, porque dice la palabra en el versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer. ¿Nos vamos a hacer de Dios por lo que nos da
o por quién es? ¿Por quién es? Confórmate por quién es. Dice la palabra que cuando se repartieron las tierras a Israel, Dios repartió, y esta tierra para acá, y esta tierra para allá, y esta tierra para el otro, y esta tierra para el otro. Y yo estaba leyendo la Biblia y luego nomás faltaba la de Leví, y luego decía la palabra, y para Leví nada. Y pues a mí me pegó grandemente, porque la tribu de Leví es la de todos los que nosotros servimos al Señor. Y entonces dijo, para la tribu de Leví nada. Yo dije, ¿qué pasó, Señor? Pero le di la vuelta a la página, y al otro lado de la página decía, no le voy a dar nada porque yo soy su heredad. Gracias, Señor. Entonces tú hazle como yo. Si Dios no me da nada, pues Dios es mi heredad. Y es una heredad que nadie te puede quitar, que nadie te puede robar. Un día entenderás lo que estoy diciendo, porque si uno está muy afligido, enfermo, preocupado, angustiado, hay enfermo en la casa, hay que pagar algo muy grande que no tenemos con qué, necesitamos urgentemente que Dios sea nuestra heredad. Porque si Dios es nuestra heredad, Él nos va a sacar adelante. Pero Jacob le puso ahí una condición a Dios, y dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a mi casa, a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Yo quiero decirte, eso lo hace Dios todos los días con nosotros. Todos los días vamos a trabajar y regresamos y vamos y compramos y vendemos y hacemos. Todos los días el Señor está con nosotros y nos regresa vivos a nuestras casas. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. De modo que Jehová es nuestro Dios, es nuestro Dios. Y luego dice algo muy interesante al final del versículo 22. Dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es parte de nuestra relación de pacto que tenemos con Dios. La segunda vez en la Biblia que nos aparecen los cielos abiertos es cuando se nos habla de provisión. Dice el Salmo 78 en los versículos 23 al 25. Yo estoy muy emocionado con la palabra de Dios y quisiera seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 78 en los versículos 23 al 25. Sin embargo, los hijos de Dios decimos, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Y los hijos de Dios decimos, gracias Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos más comida de la que nos podemos comer? Ahora que tuvimos la reunión de la tribu de Israel, allí en el templo de Mitras, hombre, les dijimos, cada quien traiga algo. Al final sobró bastante. Y entonces mi esposa empezó a dividir, y tú llévate esto, y tú llévate el otro, y tú llévate el otro. Bendito sea Jesucristo, porque Dios nos da en abundancia. Si tú bendices la comida, Dios te va a dar en abundancia. Si tú le das gracias a Dios cuando bendices los alimentos, no va a faltar el alimento en tu casa. Cuando nosotros estamos bendiciendo los alimentos, estamos invitando a Dios a que sea próspero con nosotros. Cuando nosotros somos inconversos, apenas ponen la comida en la mesa, ya están todos arriba, sobre todo cuando hay muchos hijos, muchos muchachos, ya están sobre las tortillas, ya están sobre las nananina, las gordas de harina. Pero no, dice, somos cristianos, tenemos que detenernos. Yo les decía cuando tenía todas mis hijas en la casa, decía, el que no ora no come. Así con palabra profética. El que no ora no come. Sacaban la mano del plato, porque casi sentían que venía una cuchilla así, junto con la voz del Padre. El que no ora no come. Y entonces, Padre, Señor, ahora sí.
Ahora sí. Hombre, esa es la manera. Y nos habla el Salmo 78 de que se abrieron los cielos y el Señor les dio maná, pan del cielo. Bendito sea el Señor Jesucristo. De modo que cielos abiertos significa provisión. Y nosotros necesitamos provisión en todas las áreas de nuestras vidas. Necesitamos provisión de amor. Necesitamos provisión de afecto. Necesitamos provisión de salud. Necesitamos provisión de escuela, de trabajo y de prosperidad. Necesitamos provisión en cada área de nuestras vidas. Y hay una palabra que resume todo eso, y es la palabra hebrea lejaim. Y los hijos de Dios decimos lejaim. Hay dos palabras que utilizan los judíos que representan todo lo que Dios bueno tiene para ti. Una es lejaim y la otra es shalom. Cuando un judío le dice a otro shalom, no le está diciendo nada más un hola barato así como nosotros, hola, o qué tal, o un hi, o un hello. No, le está diciendo que la bendición de Dios reposa en tu vida y en tu familia. ¡Wow! Es diferente, es diferente. Todo lo que nosotros podemos querer y desear están implícitas en la palabra shalom y más frecuentemente en la palabra lejaim. A veces en nuestro hogar estamos orando y dice mi esposa Chayo, lejaim. ¿Qué más puedo decir yo? Ya dijo todo. Lejaim. Lejaim quiere decir vida. Lejaim quiere decir salud. Un sobrino mío que es distribuidor de las cremas del Mar Muerto, ya saben, el Mar Muerto, esas cremas tan caras que venden en Estados Unidos y en algunas partes de México, le puso lejaim, vida, salud. Bendito sea el Señor Jesucristo. Esas cremas que son, no le estoy haciendo promoción, pero vida y salud. Lo que él no sabe es que en el Mar Muerto es donde se hundió Sodoma y Gomorra. Entonces se cree que las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¡pum!, se hundieron en el Mar Muerto. Ahora hacen cremas de eso. Dicen que son muy buenas. Entonces, cielos abiertos nos hablan de provisión, nos hablan del maná, nos hablan de todo lo bueno que tiene Dios para nosotros. Lejaim, lejaim, vida, salud, prosperidad, provisión, unción, poder, gracia, valentía, sabiduría. Tú puedes variar tus oraciones. No tienen que ser las oraciones de tipo letanía de lero, lero, candelero. Puedes cambiar y decir, Señor, dale a mi hijo sabiduría. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dale sabiduría, dale inteligencia, dale conocimiento sobrenatural, dale ideas creativas. Señor, dale gracia delante de sus maestros, dale gracia delante de sus jefes. Eso oro yo por ustedes. Cuando alguien está sufriendo en el trabajo, yo le digo, Señor, que no me lo vayan a correr. Señor, dale sabiduría. Dale ciencia, que le dupliquen el salario, así es que no se hagan. Pastor, ore y ore por aumento de sueldos y... No, Señor, sea parejo. Señor, dale sabiduría, inteligencia, conocimiento espiritual. Señor, dale gracia delante de sus jefes, delante de sus maestros. Bendícelo, Señor, duplícale el salario, triplícaselo. Dale bonos, dale premios, dale aguinaldos. Desde enero estoy orando por los aguinaldos. Dale reparto de utilidades. Provisión, lejaim. No tenemos que ver lo que salga en la televisión, en el National Geographic, en el YouTube, en Televisión Azteca, en Televisa, en cualquier lado, porque nosotros dependemos de Dios. Oye, que dice el gordo Castrens, que es más fácil brincarlo que rodearlo. Para aquellos que no sepan quién es el director del Banco de México.
dice el gordo así. Dice, no nos alcanza. Pues ¿cómo nos va a alcanzar? Mira cómo está. Así que está. Ese gordo es Premio Nacional de Economía. Él y la señora, su señora. La señora está pues, más o menos de tamaño normal, pero él está inmenso. Dice, prevé un año difícil para México. Así, pues una boca chiquita porque es un hombre gigantesco. Yo digo, cancelo esas palabras en el nombre de Jesucristo. Ese es el poder que Dios nos ha dado. ¿Me está escuchando? Poder de cancelar declaraciones negativas. Que dice tu jefe, vamos a cerrar la empresa. No la van a cerrar. Porque yo no quiero buscar otro trabajo. Es más, declaro que me van a subir. Que me van a subir. Nada de cerrar ni nada de nada. ¿Me entiende? Entonces necesitamos posicionarnos como hijos de Dios, como autoridades en un mundo lleno de tinieblas. El Espíritu Santo nos va a dar por medio de la provisión todo eso, pero nosotros debemos de saber. Algunos ni siquiera sabían la expresión cielos abiertos. Bueno, ya la sabe. Tenemos que saber lo que significa cielos abiertos. Tenemos que buscar los cielos abiertos. Tenemos que pedir los cielos abiertos. Tenemos que esperar los cielos abiertos. Y sobre todo depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, tercer persona, es espíritu, es sobrenatural, hace cosas sobrenaturales. Tercero, cielos abiertos nos dan revelación. Y los hijos de Dios decimos cielos abiertos nos dan revelación. Le dieron revelación a los discípulos de quién era Jesús. Los cielos abiertos le trajeron revelación de el apoyo de Dios al primer mártir de la iglesia cristiana, que no fue San Felipe de Jesús, sino Esteban, primer santo de la iglesia cristiana. Y nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, Hechos 7, me gozo grandemente, mis pulmones están a todo lo que dan, mi corazón tiene taquicardia cuando estoy diciendo todo esto, porque me regocijo en la palabra de Dios. Bendito sea Jesucristo. Usted no sabe, me dice uno de los doctores, estás frío cuando bajo, estás frío. Digo, estoy frío porque toda la sangre la tengo en el corazón. Toda la sangre está en el corazón, chun, 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 bombeando para decirte, Dios está contigo, Dios quiere bendecir tu vida, arrepiéntete, hay perdón para ti, hay salvación para ti, hay bendición para tu vida, hay salud, hay prosperidad de parte de nuestro Dios. Mi esposa me dice, es que no se te nota que estás haciendo un gran esfuerzo. Le digo, sí, estoy haciendo un gran esfuerzo para transmitir la palabra, para transmitir la verdad de Dios. Y nos dice Hechos 7, versículos 55 y 56, pero Esteban, alguien diga, pero Esteban, usted tiene que aprender a leer como yo y a leer cuando está dirigiendo la célula o cuando está hablando en la célula y hacer los énfasis que yo hago, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. ¿Tú dónde tienes tus ojos puestos? ¿En la tierra o en el cielo? Una vez me dijo, alguien me dijo, no pastor, es que usted siempre tiene los ojos puestos en el cielo. Le digo, claro, ni modo que los tenga en la tierra, los tengo que poner en el cielo. Tengo los ojos en el cielo, pero los pies en la tierra. Amén. Tienes que poner tus ojos en el cielo y los pies en la tierra. A eso se llama aterrizar la palabra de Dios. Aterrizarla, tenemos que aterrizar la palabra. Lo que Dios nos dice lo tenemos que aterrizar. ¿Cómo lo hago mío? ¿Cómo lo hago nuestro? ¿Cómo lo hago de nosotros? Entonces dice la palabra del Señor, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Imagínese a Esteban diciendo esto en frente de los judíos que lo estaban matando. Bueno, Dios, ¿qué le quiso decir a Esteban? Yo estoy contigo. Te están apedreando estos, pero es mi voluntad directiva que eso ocurra. Pero yo estoy contigo, te voy a dar valor, te voy a dar la victoria, te voy a dar poder.
Todo eso ocurrió ahí en Esteban y créamelo, los guamazos no le dolieron. Porque es exactamente la misma escena de los amigos de Daniel en el horno de fuego. Dice la palabra que no se quemaron, no salieron oliendo a quemado, no nada de nada, sino que salieron íntegros. Y dice la palabra que junto con los tres estaba otro. Y ese otro era como el Hijo del Hombre. ¡Wow! Una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento en el horno de fuego. Quiere decir que cielos abiertos significa el Señor está contigo. Y yo quiero decirte que la primera vez que los cielos estuvieron abiertos fue en Génesis, en el capítulo 1. Otra que vimos es en Génesis, en el caso de Jacob. Pero de una manera singular e importante para nosotros el día de hoy, los cielos fueron abiertos cuando Jesús estaba siendo bautizado. ¿Qué significa eso para nosotros? Que cuando el Señor Jesucristo inaugura la época de la revelación de su mesianidad, de su personificación como el Cristo, el Mesías, se inicia una época de cielos abiertos. Una época de cielos abiertos, pero no para todos, para aquel que cree, para aquel que ha hecho a Jesucristo su Salvador personal, para aquel que busca, para aquel que invoca, para aquel que espera, para aquel que depende. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado, se abrieron los cielos y eso inauguró una etapa nueva en el mundo. A partir de la venida del Espíritu Santo, cada creyente verdadero tiene la posibilidad de tener cielos abiertos. Y los hijos de Dios decimos cielos abiertos. Y nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 19. Apocalipsis 19. Bendito el nombre de Jesucristo. Apocalipsis 19. Versículos 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto. ¿Qué? ¿Qué vio? El apóstol San Juan vio el cielo abierto. El apóstol San Juan vio el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Cielos abiertos significa la revelación de los atributos de Jesucristo. Déjeme decirle que cuando uno está en aprietos es cuando vienen las verdaderas revelaciones de Dios. ¿Alguien sabe eso? Dios no lo quiera cuando uno tiene un familiar muy enfermo, un ser querido muy cercano enfermo, o cuando uno ha estado muy enfermo, o cuando estás pasando por una prueba muy fuerte, o cuando hay una gran escasez económica, cuando no hayas la puerta y oras, entonces tienes una revelación verdadera y grande de los atributos de Dios. Cuando nosotros estamos muy pastichosos, muy así, ahí se va, ahí la lleva, con que no le falte uno el taquito. Mi hermana con 3 millones de pesos en efectivo de este lado y 3 millones de pesos en efectivo me dijo, pues Pepe, con que no nos falte un taquito. Ay, qué ingrata. Dije, mira nada más, qué exagerada, saliéndose así los billetes así. Con que no le falte a uno el taquito. No estoy editando, así que se va al YouTube directo. Cuando uno está en aprietos, tienes una verdadera revelación de Dios. ¿Por qué? Porque te está apretando el zapato. Y entonces le pides a Dios y cuando Dios te contesta la oración, dices, ándale, mira nada más, con que sí, que sí, que sí, que sí. Y entonces Dios nos revela sus atributos, los atributos de Jesús,
9 atributos que están considerados en Apocalipsis 19 del 11 al 13. Ponga atención, fiel. Hay 2 pasamanos divinos que nosotros necesitamos en nuestra vida cristiana. Número 1, la misericordia. Y número 2, la fidelidad. Y los hijos de Dios decimos misericordia y fidelidad. Necesitamos de la misericordia de Dios porque la misericordia es el corazón de Dios ante la miseria del hombre. Que Dios nos vea bien, que Dios nos vea con compasión. Entonces necesitamos el pasamanos del lado izquierdo, que es la misericordia. Pero también necesitamos el pasamanos del lado derecho, que es la fidelidad de Dios. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Dice la palabra, aunque nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. De modo que el pasamanos de la misericordia, el pasamanos de la fidelidad. Por su misericordia Dios va a tener compasión de mí. Y por su fidelidad Él no va a fallar a sus promesas. Dele honra, gloria y alabanza al Cordero. Entonces, uno de sus nombres de Cristo es fiel. 2, verdadero, porque Él no nos va a engañar. 3, juzga con justicia. 4, pelea. 5, sus ojos son como llamas de fuego. La revelación de Jesús en el Evangelio es Sweet Jesus, dulce Jesús, Sweet Jesus. Entonces, ¿quién va a creer que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo? Porque ven al Dios del Antiguo Testamento mandando matar gentes, tribus, naciones, me los matas a todos, incluyendo mujeres y niños, y a todos me los matas, contra el Dios del Nuevo Testamento, Jesús. Dicen, Dios ya cambió. No, Dios no ha cambiado. Fíjese lo que dice del Señor Jesucristo, que sus ojos son como llamas de fuego. No te confíes. Si tú no has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, la única justicia que puede venir de parte de Dios es el infierno. Pero, si tú te arrepientes, si tú le rindes tu corazón al Señor, si tú invocas la sangre de Cristo, entonces la justicia de Dios para ti es el cielo. Una gran diferencia. 6, tiene muchas diademas, son coronas. 7, tiene un nombre que nadie conoce, sino solo Él. 8, su ropa está teñida en sangre. 9, se llama el Verbo de Dios. Bendito sea Jesucristo. Si a alguien Dios le dio cielos abiertos, fue al apóstol San Juan. Por lo menos 2 veces vio el apóstol San Juan cielos abiertos. La otra es cuando le habla del rapto de la iglesia. ¿Tú a quién le revelarías mucho? ¿Al que está cerca de ti o al que está lejos? Bueno, ¿y dónde estuvo San Juan en la foto de la última cena? Pegado su oído al corazón de Jesús. Entonces, óigalo, médicamente el apóstol San Juan conocía el ruf tatá, es decir, los latidos cardíacos del Señor Jesucristo. ¿Qué sudario de Turín y qué nada? El latido cardíaco del Señor Jesucristo lo conocía San Juan. Y a él se le revelaron cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos en el Apocalipsis, revelándonos las 9 atributos de Dios, las 9 manifestaciones de Jesús. Cielos abiertos para hablarnos de rapto. Cielos abiertos, 3 en el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús desciende y nos dice, Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. El pasaje que leímos del Evangelio fue San Mateo, pero otro de los testigos fue San Juan. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. Después de esto miré, y he aquí, y he aquí, y he aquí, una puerta abierta en el cielo. Ha Shamayim Efeta, una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí
como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá. Y los hijos de Dios decimos, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Bendito sea el Señor Jesucristo. Estos versículos 4, 1 y 2 nos hablan proféticamente, simbólicamente, del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Ponga mucha atención en esto. Lo que dice Apocalipsis 4, versículos 1 y 2, es el fin de la iglesia en la tierra. A partir del versículo 2, ya no se va a hablar nada de las iglesias cristianas, pero nada de nada. Todo lo que Dios tiene que decirle a la iglesia en el libro de Apocalipsis es lo que corresponde al capítulo 2 y al capítulo 3. El capítulo 2 y el 3 nos hablan lo que Dios tiene que decirle a la iglesia cristiana de todas las épocas. La iglesia cristiana desde inmediatamente después del Señor Jesucristo a la iglesia cristiana que verá la venida de Jesús en los aires en el rapto de la iglesia. Después de Apocalipsis 4, 1 y 2, no más mención de la iglesia en el libro de Apocalipsis. La palabra del Señor nos habla en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24 y 25, nos hablan de las tres etapas que a nosotros nos interesan. Primeramente en Mateo 24, versículos 1 al 8, que es donde se nos habla del periodo que la palabra llama dispensación de la gracia, dispensación de la iglesia o dispensación del Espíritu Santo, del 1 al 8. El 8 termina diciendo, todo esto será principio de dolores. Luego, del 9 al 28 se nos habla de la tribulación, dividida en dos partes. Una que es del 9 al 14, la tribulación, y luego la gran tribulación del 15 en adelante hasta el 28. Y finalmente, en el versículo 29 se nos habla de la segunda venida de Cristo y el establecimiento del milenio o reinado milenial de Cristo, del versículo 29 hasta el capítulo 26. Todo eso es el milenio. De modo que todo lo que viene en la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, en el versículo 9 al versículo 28 inclusive, es todo el Apocalipsis. Y los hijos de Dios decimos todo el Apocalipsis. Todo lo que está en Apocalipsis capítulo 4, versículo 3 en adelante, hasta el final, corresponde al Evangelio de Mateo, capítulo 24, del versículo 9 al 28. Todo lo que dice Apocalipsis está resumido en Mateo 24, del 9 al 28. Así es que vimos una panorámica de las dispensaciones de los tiempos de Dios, pero lo importante es saber que cielos abiertos significan provisión, significan revelación, significa un nuevo nombre, sabiduría, victoria, valentía, y lo que más necesitamos, ayuda en el momento de necesidad. Y los hijos de Dios decimos ayuda en el momento de necesidad. Yo quiero preguntarte, ¿necesitas tú la presencia de Dios en tu vida? Claro que sí, a lo mejor no lo sabes, porque miren que cuando uno es nuevo creyente, pues muchas cosas no nos quedan claras. Antes agarramos la Biblia, ¿verdad? Empezamos a leer ahí un poco, un capítulo, dos, medio capítulo, oramos poquito y vamos caminando, pero con el tiempo vamos a darnos cuenta que necesitamos la presencia de Dios. ¿Qué haces en una cama enfermo, tirado, con un suero de un lado y amarrado del otro brazo? ¿Qué haces? Pues pensar, orar, tratar de leer la palabra de alguna manera. Fíjese que Dios nos dio la guía de hacer la oración de sanidad y subirla al YouTube. Y ha tenido toneladas de reproducciones, porque
de pronto alguien que está enfermo dice, pues hoy habrá algo de sanidad en el YouTube, y entonces nos localizan a nosotros y ponen oración de sanidad, y entonces está el obispo orando por sanidad. Y cuando yo estuve enfermo hace tiempo, pues mis hijas me pusieron la oración de sanidad que yo había predicado. Entonces yo me estaba oyendo a mí mismo. Esto y dices, das, y reprendiendo y cerrando, y sellando. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias a Dios por los medios de comunicación y por la tecnología cuando es de bendición, cuando va a bendecir las vidas de las gentes. Entonces nosotros necesitamos la presencia de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios. Necesitamos provisión de alimento, de ropa, de techo, de salud, restauración de la familia, éxito en todas las áreas de nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos. Y antes de que te vayas, yo quiero decirte una cosa. Tú necesitas, dos cosas. Necesitas la presencia sobrenatural de Dios en tu vida, que si tú te aprendes eso y tú en tu oración la cambias un poquito y le dices al Señor, Señor, pues yo no sé qué es eso que dice el pastor, pero yo quiero tener tu presencia en mi vida. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Vas a darte cuenta que ese es el lenguaje de Dios. Nosotros tenemos que aprender el lenguaje de Dios para que Dios nos entienda. Claro, Dios nos entienda de cualquier manera que hablamos porque somos torpes, pero aprende el lenguaje de Dios. Dile, Señor, yo quiero tu presencia en mi vida. Señor, yo quiero cielos abiertos de provisión, protección, restauración, sanidad, éxito en mi vida. Vamos a orar juntos. Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, yo quiero tu presencia en mi vida. Yo quiero tu presencia en mi vida. Dígaselo fuerte, yo quiero tu presencia en mi vida. Y quiero, Señor, cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos. Quiero que traigas, Señor, revelación de ti, provisión, protección, restauración y éxito. Ayúdame, Señor. Señor, aquí estoy. Abro mi corazón para que tú vengas y entres. Sé tú conmigo. Quiero ver, Señor, ángeles de Dios subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Quiero oír tu voz diciéndome, este es mi Hijo muy amado, en quien yo me complazco. Dame el privilegio, Señor, de escuchar tu voz. Te rindo mi corazón, te rindo mi vida, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Y los hijos de Dios decimos, amén, amén. Vamos a darle un aplauso al Rey Jesús. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha visto a lo largo de esta transmisión, recuerde, Jesús es el camino. Si todas las puertas están cerradas, hay un portón inmenso que es Jesucristo. La puerta de todo es Jesucristo. Se cierra la puerta del infierno, se abre la puerta del cielo. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional. Bendito sea Jesús.